Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, O Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan, libros de referencia a pesar de que se publicaron hace más de 10 años. Recuerde que el maestro Paco Cruz también lo espera por las tardes, a las 5 de la tarde de lunes a viernes, en las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero. Mi querido Paco, pues creo que mi pregunta es válida, ¿no? ¿Cómo es posible que si quieren encontrar la verdad, si quieren que se haga justicia, nunca han entregado esos teléfonos celulares? Ahora, se me viene a la mente porque dirán algunas personas, no, pues ya borraron todo lo que tuvieran que borrar. Pues se pueden hacer, espero, temas forenses, se le llama a los teléfonos como los que se le practicó al teléfono de Fernando Cerimedo, y se encontraron todavía algunos rastros de presunto contubernio para mandar asesinar a su esposa allá en Bolivia. Si se quiere hacer justicia, ¿por qué no se han entregado sus teléfonos celulares? Y creo que Juan Manso, el hermano de Carlos Manso, tiene toda la razón. Hay una obstrucción a la justicia y la justicia le ha permitido a Grecia Quirós ser pues la misma justicia en el caso de investigación sobre Carlos Manso. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Martes, fíjate, estamos a punto, a una semana de que acabe diciembre, pero es una pregunta interesante. No, ¿Por agosto. qué? Discúlpame, agosto para entrar al mes patrio. Sí, es para entrar al mes patrio. Lo que te iba a decir en el próximo mes a propósito de la guerra que nos ocultan, el 26-27 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes estudiantes. Pero hiciste una pregunta bien, ¿por qué no entrega los celulares? ¿Por qué la justicia no lo obliga? Bueno, yo tengo cuestiones propias, yo lo voy a señalar. ¿Por qué? Pues por los intereses políticos del gobernador de Michoacán, ¿sí? Alfredo Ramírez Bedoya y su equipo, incluida la Fiscalía General de Michoacán, tienen intereses políticos. Estamos a unos meses de que se reacomoden las piezas del tablero político, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no obligar? Porque la justicia puede hacerlo, puede ordenar el decomiso de los 3 aparatos celulares que había de Carlos Manso Rodríguez el día de su asesinato. ¿Por qué no ordenarlo? Bueno, Vicente, estamos en 2027, se renueva la gubernatura de Michoacán, como otras gubernaturas, otras 16 gubernaturas en este país. Así que hay juegos políticos y para mí, Alfredo Ramírez Bedoya y su equipo, incluida la Fiscalía de Michoacán, están entrando a ese juego político y usan a Grecia Quirós como tal, como una pieza en el tablero político michoacano. Así la han usado. Luego lo otro, Grecia Quirós, ¿por qué se acerca tanto a Omar García Harfuch? Pues porque ya siente que le llega, como dicen aquí en mi pueblo, el agua a los aparejos, ¿cierto? Ya hay desde hace muchas sospechas de que debe ser investigada como partícipe de la conspiración para asesinar a Carlos Manso. Yesenia Rodríguez, quien fue secretaria particular de Carlos Manso, por ejemplo, pidió investigar la relación muy cercana que mantenían Grecia Quirós y uno de los hombres que filtraba información muy cercanos a Carlos Manso, que filtraba información del presidente municipal de Uruapan al cártel Jalisco Nueva Generación. Así que es un juego político, Vicente, del lado que uno lo quiera ver. Sí, ¿por qué Grecia Quirós no es investigada? Ya no hay una sola sospecha, está reteniendo evidencia de un crimen político bastante serio que por lo menos estremeció o pegó en los cimientos políticos del estado de Michoacán. No digo del país porque la verdad no pegó en todo el país y fue un movimiento que
que eran, sí, Carlos Manso era un movimiento muy local. En Uruapan ni siquiera era un movimiento estatal, pero fue un crimen que estremeció Michoacán. ¿Por qué no obligar a Grecia Quirós a entregar los celulares si es evidencia de un crimen? Nadie se supone debe retener evidencias de un crimen, sobre todo porque se lo robaron. No es que, por ejemplo, el que llevaba ese día Carlos Manso. La gente, los activistas del sombrero, del movimiento del sombrero, que le quitaron los teléfonos acá, el teléfono, por ejemplo, por lo menos el que usaba ese día Carlos Manso, ese es un crimen, es un delito. No puedes ir o estar en una escena de crimen y recoger evidencias así nada más. ¿Te acuerdas en el atentado, bueno, perdón, en el operativo, discúlpame, en el operativo en el que capturaron a Nemesio, Nemesio Cervantes, el Mencho? ¿Te acuerdas? En ese operativo los periodistas entraron al lugar a la escena del crimen y que Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Te acuerdas qué pasó? Bueno, pues que se robaron evidencia. Y era claro que las autoridades advirtieron, eso es un delito. ¿Y por qué si es un delito robar evidencia de un lugar de un crimen, por qué en el otro no? También es un delito, es un crimen. Y Grecia Quirós está reteniendo información que puede ser vital. Porque Carlos no quería que las autoridades supieran en qué estaba. No, hombre, no es que Carlos no quería o lo que sea. No, es evidencia de un crimen, de un asesinato que puede llevar a grupos criminales. Yo tengo mi teoría y mis hipótesis también, las dos cosas, sobre por qué no entregar los teléfonos de Carlos Manso, pero lo dije meses antes que lo que se asesinaron, que quede constancia. Lo asesinaron en noviembre del año pasado, yo lo dije en mayo. ¿Sí? Porque Carlos Manso tenía relaciones con grupos del crimen organizado, porque tenía sociedades con el crimen organizado. Y entregar los teléfonos de Carlos Manso representaría para Grecia Quirós tirar sus aspiraciones a la candidatura, en este caso por Movimiento Ciudadano, que ya está muy cerca de ella, ¿no? Entonces, imagínate que encontraran en los teléfonos de Carlos Manso las fotos con los capos con los que se reunía cuando ya era presidente municipal. Entonces, ¿qué haces? Pues vas a tirar todo lo que está impulsando una eventual, porque todavía no es candidato, una eventual candidatura de Grecia Quirós a la gubernatura de Michoacán por el partido Movimiento Ciudadano. Entonces, todo es político en este momento, Vicente. No sé qué va a pasar después de las elecciones del próximo año, pero la Fiscalía de Michoacán va a tener que dar muchas explicaciones sobre por qué no obligar a una persona a entregar los teléfonos celulares, que Grecia no confía en las autoridades. No, Vicente, tú no puedes decir, yo no confío. Y fíjate, te voy a poner otro ejemplo, no solo lo de Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Qué decimos de Carlos Loret Mola, por ejemplo, cuando presenció, filmó y transmitió en vivo la tortura en el caso de Israel Vallarta? ¿Qué decimos? Fue un delito. Cualquier persona que sea testigo de un delito debe denunciarlo. Si no lo denuncia, es copartícipe de ese delito. Claro, hay niveles. Pero en el caso de Grecia Quirós, retienen 3 celulares que pueden ser vitales en la investigación para encontrar ya no solo los autores materiales e intelectuales, que ya los tienen, todo lo que motivó este asesinato el 1 de noviembre del año pasado, Vicente. Así que para mí todo esto tiene que ver con política, empezando por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, su fiscal general, Grecia Quirós, y Manuel Manso tiene razón, verdaderamente es un hermano y es parte interesada en que se resuelva. Grecia Quirós se ha convertido en la única salvaguarda de la voluntad, pero no salvaguarda de la voluntad, se ha convertido en la salvaguarda de celulares o aparatos celulares que pueden ser fundamentales en la investigación de un crimen. Ahora, ¿por qué se acerca tanto a Harfuch? Pues porque le están llegando los aparatos, el agua o las aguas a los aparejos, Vicente. Para mí es todo eso. O sea, no es un caso sencillo, es político. Estamos a punto de
de arrancar el año político que va a terminar el primer domingo de junio de 2027. Así que para mí tiene todos esos componentes, Vicente. Yo quiero ver a alguien que no quiere entregar evidencia de un crimen. Eso, el fiscal tiene muchas explicaciones que dar, Vicente. Lo mismo que el gobernador, con todo respeto lo digo. Lo mismo que el gobernador, que tiene su candidato ya a la gubernatura de Michoacán, Vicente. Fíjate que estaba leyendo información de Telediario sobre lo que decías, ¿no? La exsecretaria de Carlos Manzo, que pide investigar la relación entre Grecia Quirós y este personaje señalado de filtrar la información al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, que pidió que se investigue la relación que presuntamente mantenían Grecia Quirós y Samuel G., hombre señalado por presuntamente filtrar información del entonces alcalde al cártel. La exfuncionaria aseguró que después del homicidio, Samuel G. acudía frecuentemente al domicilio de Grecia Quirós y que era una de las personas que podía entregarle información y documentos directamente, situación que consideró relevante para las investigaciones. Según su testimonio, 2 meses antes del homicidio, decidió despedir a Samuel G., quien estaba bajo su mando debido a problemas relacionados con adicciones y diversos señalamientos sobre su comportamiento dentro de la administración municipal. La exsecretaria particular de Carlos Manzo afirma que durante la noche del 1 de noviembre, cuando ocurrió el atentado contra Carlos Manzo, Samuel G. ya no era director de protocolo y relaciones públicas, aunque presuntamente todavía tenía acceso a la agenda privada. La exsecretaria sostuvo que Samuel G. había llegado previamente al equipo por recomendación de Grecia Quirós y según recordó el propio Carlos Manzo, le habría comentado que se trataba de un amigo de ella y que debían encontrarle un lugar en el equipo. Tras la muerte de Manzo y la llegada de Quirós a la presidencia municipal, la exsecretaria particular de Carlos Manzo aseguró que Samuel G. retomó funciones y recibió un salario mayor, por lo que rechazó la versión de que la alcaldesa sustituta no lo conocía. Como parte de la ampliación de su declaración, Yesenia Méndez entregó documentos que, según señaló, incluyen recibos de nómina relacionados con Samuel G. y una renuncia firmada por él, elementos que ahora podrían incorporarse a las investigaciones. Qué extraño todo esto. Qué extraño, mi querido Paco, esto que señala Yesenia Méndez, la exsecretaria particular de Carlos Manzo. Vicente, mira, es que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la fiscal o la procuradora? Discúlpame, la titular de la Suprema, del Poder Judicial en Guerrero con el caso Ayotzinapa. Destruyó evidencia de un crimen, la desaparición de 43 estudiantes. Cometió un crimen. ¿Qué está haciendo Grecia Quirós? ¿Qué está haciendo? Está reteniendo. ¿Cuántos meses lleva? Fue el 1 de noviembre. ¿Sí? Estamos terminando agosto. Hay retención, no solo eso, robo o desaparición de evidencia de un asesinato. Así que hay que tener en cuenta que no está ocultando información, está reteniendo evidencia de un crimen, evidencia que fue robada. Así que pueden buscarle las justificaciones que quieran, pero siempre lo primero que nos dicen las autoridades que es bien importante no manipular la evidencia, ¿cierto? Pues están manipulando la evidencia de un crimen, robaron un teléfono celular o están ocultando otros dos aparatos celulares que pueden ser esenciales para resolver este asesinato en su totalidad. Pero ¿qué hay? Pues imagínate, Grecia sabe con quién y con quiénes se reunía Carlos Manzo, con qué capo se reunía. Hay fotos ya, y esas fotos deben estar en esos 3 celulares. Así que no hay matices. Está Grecia Quirós
ocultando, primero robaron y luego ocultando evidencia de un crimen que sacudió los cimientos políticos de Michoacán, que un crimen que la llevó a la presidencia. Es la principal beneficiaria. ¿Y qué pueden encontrar? Pues cosas que lleven a cuestionar, que debe ser cuestionable desde el principio, que ya haya llegado a la presidencia municipal de Uruapan. ¿Por qué? Porque violaron la constitución del estado de Michoacán. Así que, ¿qué hay en los teléfonos celulares? No lo sé, pero imagínate, solo voy a especular, y esto sí es una especulación abierta, imagínate que encuentren una fotografía de Grecia Quirós y Carlos Manso reunidos con grupos, con algún capo del narcotráfico en Michoacán, Vicente. Nada más imagínate. Sí, pues, o sea, es no solamente importante, relevante para el caso, esto de los teléfonos celulares, y siempre lo hemos dicho aquí, ¿no, Paco? ¿Por qué? O sea, brinca a cualquier lógica, a cualquier sentido común. ¿Por qué la viuda se aferraría a no dar a conocer bajo las medidas de seguridad que ella quiera, si es que no confía en las autoridades, pero quedarse con la información que podría ser clave para esclarecer el asesinato de su esposo? Qué extraño, muy extraño. Fíjate, Vicente, yo te lo dije en mayo, cuando Carlos Manso empezó con esa política o esa orden que dio a sus policías de tirar, de usar fuego letal contra ciertos grupos del narcotráfico. Yo te lo dije y te dije, es que Carlos Manso está vinculado a grupos del narcotráfico. Vivo en Tierra Caliente, Vicente. La gente aquí dice muchas cosas. Las separo bien, los chismes, los rumores y lo que es información. Yo entiendo muy bien eso, pero yo te lo dije en mayo. Bueno, hace unas semanas ya salieron por lo menos un par de fotografías que muestran la vinculación de Carlos Manso con un capo que se llama Poncho Laquiringua. Reuniones que tuvieron en Tancítaro y en donde se había forjado una alianza de este capo, Poncho Laquiringua se llama, con Carlos Manso. Así que hay todos los elementos. Hay elementos que apuntan a que Carlos Manso quería por lo menos desaparecer al cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Y por eso la célula de Los R, de Ramón Álvarez Ayala, atentó contra su vida, o por eso le quitaron la vida. Tenía una guerra, Carlos Manso, contra enemigos de grupos criminales. Así que Carlos Manso puede tener o podía tener la información en los teléfonos celulares, Vicente. Por eso es relevante. Por una u otra cosa, yo hago especulaciones a partir de lo que dije en mayo del año pasado y que resultó cierto, va. No estoy hablando nada más al aire. Pues vivo en Tierra Caliente, los chismes corren aquí, te digo, hay que separar chismes de información, de rumores. Pero yo lo dije en mayo y luego se ha ido confirmando paso a paso. ¿Sí? ¿Qué oculta Grecia Quirós? ¿Qué está ocultando de información? Yesenia Méndez Rodríguez no era una persona cualquiera, era la secretaria particular. Sabe con quiénes se reunía Carlos Manso, sabe a quiénes recibía Grecia Quirós y sabe qué pasó, lo está diciendo ella, después del homicidio. Y de este tipo que identifican como Samuel G., que acudía frecuentemente, ya lo dijo, al domicilio de Grecia Quirós. Y este tipo era una de las personas que podía entregarle la nota que leíste, eso es, ¿no? De Telediario. ¿Qué dijo Yesenia Méndez Rodríguez? Él era la única o el único que entraba y salía de la casa de la presidenta ahorita en funciones y el único que podía llevarle documentos. Vicente está ocultando información que puede no solo incriminar a Carlos Manso, sino que puede costarle la presidencia municipal. Así que yo digo que ese caso, Vicente, se va a resolver después de
del relevo de la gubernatura del año próximo. Sí, las elecciones son a el primer domingo de junio. Entonces, todavía tiene mucha tela de dónde cortar, pero para mí es un caso eminentemente político, por eso no se resuelve. Y por eso digo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el fiscal general de Michoacán, tendrán que dar muchas explicaciones. Yo quiero ver que tú y yo retengamos evidencia, no estamos diciendo información, Vicente. Hay evidencia, 3 teléfonos celulares concretos. Hay acusaciones de la secretaria o señalamientos acusatorios de la secretaria particular de Carlos Manso. Grecia Quiroz no es la persona inocente que tratan de vender. Claro, así lo van a vender, pero para mí hay mucha tela de dónde cortar, Vicente, todavía del atentado que le costó la vida a Carlos Manso. Y los teléfonos celulares, lo sabemos, hablan. Yo, por ejemplo, fíjate, ¿por qué son importantes? En la guerra que nos ocultan, publico las sábanas que me entregó Telcel de los teléfonos celulares de los estudiantes. Y meses después de la desaparición de los estudiantes y del asesinato de 3 de sus compañeros, los teléfonos estaban activos en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el CISEN. Había llamadas de entrada y salida 6 meses después de la desaparición. Entonces, las autoridades con técnicos especialistas, técnicos forenses o profesionales forenses de telefonía celular pueden rastrear todos los movimientos de Carlos Manso, Vicente. Por eso es importante. Yo publiqué las sábanas de Telmex meses después de la desaparición de los estudiantes. Bueno, pues esto es también meses después. Por eso son importantes los teléfonos celulares para rastrear. Supongamos que no hay fotos, que no hay mensajes. Supongamos, ¿sí? Pero también las autoridades tienen profesionales especializados para seguir toda la ruta y las agendas de Carlos Manso Rodríguez. Así que por eso son fundamentales, Vicente, porque las autoridades pueden decir, aquí estuvo Carlos Manso, aquí. Pues, sí, pueden hacer un mapa o la reconstrucción del mapa de las actividades de Carlos Manso. Por eso son importantes. Y por eso, mira, no solo son importantes las declaraciones de Juan Manso Rodríguez, el hermano. Ahora es la secretaria particular de Carlos Manso, Yesenia Méndez. Y ella, por ejemplo, dijo que se entregaron documentos que incluyen recibos de nómina relacionados con Samuel G. Así que hay que tener mucho cuidado y decir, Vicente, pues la verdad es que es un caso político. Grecia Quiroz ya entró en ese juego de manipulación. No ahora, lo dije después de noviembre, luego sobre Grecia Quiroz. Para mí es oportunista, que es por lo que castigaron, ¿recuerdas a Gerardo Fernández Noroña? Entonces, hay que decirlo, Vicente, así es. Hay muchas dudas, pero lo esencial, sí, Grecia Quiroz retiene y no quiere entregar evidencia de un crimen que sacudió los cimientos políticos del estado de Michoacán, Vicente. Para que se despierte Jaime, porque va llegando mi querido Paco.